Hola amigos de el YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquera874. En este video te enseñaré a hacer slime sin bórax, sin almidón líquido, sin detergente en líquido y en Ariel, sin cola blanca, o sea blanca, si vamos a ocupar goma blanca, no vamos a ocupar blanca. Ok, no vamos a ocupar también gotas para los ojos, nada de eso. Los materiales que vamos a ocupar son goma en gel, tiene que ser en gel, pasta dental. Yo estoy usando esta marca, bueno, esta es en gel también, ¿no? Pueden usarla, pero la de triple acción, ahí no sé, ahí dice gel. ¿Ven esa burbujita ahí azul? Ahí dice gel. Ahí. Y azúcar. Ahí no lo puedo mostrar, ahí azúcar. Bueno, y así es como que nos quedaría el slime, miren. Así. Así. Nos quedaría el moco loco. Muy bien amigos, ya vamos a comenzar. Y lo primero, que haremos va a ser echar un poquito de pasta dental. Después vamos a echar la cola o la goma, pegamento, no sé cómo tú le llames en tu país, pega o lo que tú quieras como le llames, así, y vas a empezar a remover muy bien. Y unos materiales que me faltó es un bol y algo con que remover. Yo estoy usando un palillo y como ven ahí está medio chicloso, así todo chicloso, pero no te preocupes que aún no está listo. Todo chicloso el slime, ahí se pega todo, no ven, se pega todo. Y después, cuando ya esté así, vamos a echarle el azúcar. Espérenme un segundito. Ahí no sé si se ve como el azúcar es ahí como medio transparente, no se ve mucho. Y como ven ahí ya está tomando esa consistencia de moco. Ahí como ven, está muy bien. Uy, está todo pegajoso. Pero no te preocupes que aún no está listo. Ven un segundito. Que aquí ocupo más azúcar. Ahí se lo he hecho. Y seguimos removiendo. Y como ven, ahí ya se está completamente despegando. Sí, quedó súper bonito. O sea, el color lastimosamente, o sea, ya no está tan pegajoso, ahí ven que no se pega mucho. El color lamentablemente no se lo puedes poner porque es que el color de la pasta dental hace que tenga, no sé, como un efecto ahí. Y así es como nos quedaría. Bueno, esta aún no está lista, le falta más azúcar porque está pegajoso cuando lo toco. En cambio el que yo tengo ahí, el que les enseñé hace poquito, no está nada pegajoso. Bueno, ahí seguimos removiendo. Y ahí ya ven que se despegó completamente del tazón o bowl, lo que tengas en tu casa. Bueno, obviamente no vas a... no importa. Obviamente vas a tener un plato en una casa, pero... no sé. Pero no importa si no tienes, no sé, un plato. No te preocupes, puedes usar lo que quieras. Para hacer el slime incluso lo puedes hacer en el piso, pero tienes que limpiar muy bien el piso para que quede ahí completamente bonito. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Miren, así quedó. Ya listo. Ven, ya está su slime.
No olviden darle like, suscribirse, amigos, los amo muchísimo. Y adiós, amigos, los quiero mucho. El slime los saluda y los espera en sus casas.